estrategia aplicada al mantenimiento de motores aeronáuticos, y para hacer una agenda, un breve recorrido de lo que vamos a charlar, vamos a hablar primero del mercado aeronáutico, una caracterización, después el caso de aerolíneas, después la propuesta de mejora que abarca el trabajo y las conclusiones. O sea, yendo de lo más macro del mercado, aerolíneas, hacia lo más micro, y la propuesta. Entonces, el mercado aeronáutico, como principal característica, es un mercado muy regulado. Es un mercado regulado desde lo político, desde lo social, desde la regulación de precios. No es que uno se instala en un país y se abre el local y arranca, sino que tiene que tramitar rutas. Las rutas generalmente son acuerdos bilaterales entre países. Hay mucha regulación en cuanto al mercado. Hay precios mínimos, hay precios máximos, depende del país en el que se esté hablando. Entonces, el libre mercado, digamos, perfecto, en este caso, en nuestro mercado de análisis, está bastante alejado de eso. Algo que me llamó la atención cuando estaba recopilando la información para esta presentación, que lo puse acá, es que en la pandemia vemos que los estados han contribuido, especialmente en Estados Unidos y Europa, han dado ayudas entre un 25 y un 15% de sus ingresos a las líneas aéreas, contrariamente como el resto del mundo que recibieron poca ayuda desde los estados. Esto lo quería marcar porque a veces tenemos el concepto de que en Estados Unidos y en Europa hay cielos abiertos y hay un libre mercado que juega más independiente de los estados, y no es tan así. En todo el mundo el mercado aéreo está fuertemente afectado por la política, por las regulaciones y por el objetivo que tenga el Estado mismo. El mercado de aeronáutico también fue el motor de la globalización, o sea, fue el motor de pensar la globalización como la conocemos hoy en día, con el intercambio de productos entre los países. Si vemos en este gráfico, por ejemplo, FTK son Freight Tons Kilometers, o sea, los kilómetros tonelada de carga. La cantidad ofrecida respecto al volumen de trade, al volumen de comercio mundial, vemos que casi se copian a la perfección. O sea, lo ofrecido para generar carga es lo que usa el mercado mundial para comerciar. Entonces, el mercado aeronáutico es un poco el que le da forma y el que le da motor a la globalización y a cómo hoy en día conocemos la manufactura. Esto fue aumentando a lo largo de todos los años. El número de conexiones entre países ha aumentado, el número de bienes que se comercian ha aumentado, las personas que viajan, el capital y la tecnología, va todo de la mano y va en conjunto con la actividad aeronáutica. Por supuesto, también la mejora de las comunicaciones, etcétera, también ayudaron, pero principalmente el mercado aeronáutico es el que le da forma al proceso de globalización. Yo puse como ejemplo este caso del 787, donde vemos que cada parte fue fabricada en un país diferente y cómo eso dio forma al modelo de manufactura más moderno de hoy en día, donde Boeing pasó de ser un fabricante del 100% de sus piezas a más que nada un ensamblador de partes que vienen de diferentes partes del mundo por los diferentes acuerdos y convenios que hagan, que muchas veces son políticos también. Seguramente Italia, que fabricó el empenaje trasero, horizontal, seguramente tuvo algún acuerdo con Boeing para conseguir ese avión y lograr fabricar esa parte específica. Como vemos, esto un poco lo que decíamos antes, el aumento de ciudades, el aumento de
pares de ciudades que se conectan fue aumentando a lo largo del tiempo, si hemos desde el 95 hasta el 2020, lo que ha aumentado, también hizo que el costo del transporte también baje. O sea, esto es un poco lo que le da forma al comercio como lo vemos hoy en día, y es un poco la importancia y el crecimiento que marca la importancia del crecimiento del mercado aeronáutico. Entonces, un poco lo que un poco es el problema de esta industria es que a pesar de esa importancia y de esa necesidad que tiene el mundo respecto de la industria, el costo de capital o el retorno que se espera dentro de las inversiones que se hagan dentro de este mercado es llamativamente bajo. Si vemos este listado de diferentes industrias, la que más espera ganar es la farmacéutica, seguida de los software, de IT services, bueno, diferentes rubros, y uno de los que peor retorno esperan es la aerolínea. Entonces, es un poco llamativo como algo tan importante espera un retorno tan bajo, ¿no? Que tiene que ver también con la parte regulatoria, que no es un mercado en que se puedan mover libres las fuerzas que actúen en él. Y dentro de eso, ese 8% que vimos antes, es lo que se espera ganar, ¿no? Es el costo de capital. Ahora, si vamos al retorno de la inversión, es peor incluso. Si vemos este gráfico, vemos que muy pocas veces se ha logrado alcanzar lo que se esperaba en el costo de capital. En los últimos años se ha logrado alcanzar ese costo, que tuvo que ver principalmente con la baja del costo del combustible. Pero bueno, en el 2008, cuando hubo una crisis mundial muy grande, se bajó mucho, y bueno, eso es un mercado en que las líneas aéreas en particular les cuesta mucho llegar al equilibrio, ¿no? Ahora, vamos a ver un poco de las que sí lo alcanzaron, cuál es el modelo exitoso. Y lo que vamos a ver es que no hay una única receta o un modelo exitoso. Esto, como ya vimos, al estar alcanzado por la política, por la posición geográfica principalmente, por las economías regionales e incluso por los incentivos variables que dan los diferentes países, es muy difícil de replicar una estrategia que ha aplicado una aerolínea respecto a otra para para llegar a ganar el retorno que esperan, ¿no? Acá, por ejemplo, en este cuadrito vemos a las ganadoras, digamos, a las que les va bien, y si vemos las de Sudamérica, por ejemplo, tenemos a LAN, que LAN es una línea aérea tradicional, full service long haul, que ha llegado a recuperar o a tener un retorno de casi el 9%. Después, bueno, son todas de otros lados. La que sigue es GOL. GOL es una línea aérea de bajo costo. LCC es low cost carrier. O sea, nada que ver. Y después viene Copa, que también es una línea aérea tradicional que le fue mejor a otras. Ahora vamos a entrar un poquito en la estrategia de cada una de ellas. Vamos a ver por qué les va tan bien, ¿no? Si vemos un poquito el modelo de Copa, Copa lo que hace es centralizar todo en Panamá. Eso le permite que cualquier persona pueda ir desde Sudamérica hasta Norteamérica, abarcando todo el continente, siempre pasando por su hub en Panamá. Eso le permite que con aviones que puedan tener una autonomía de 6, 7 horas, poder alcanzar todo el continente. Eso le permite tener una flota única, tiene una monoflota de 737, que con eso abaratan los costos, el mantenimiento, el entrenamiento de los pilotos y los mecánicos. Es único porque tienen solamente un modelo de avión, y ellos tienen vuelos de 6 horas hasta Panamá y otro vuelo de 6 horas hasta, por ejemplo, acá Los Ángeles, donde quieras ir. Ese modelo es irreproducible, o sea, es único
por su posición geográfica. También es muy importante el incentivo que le da al país, porque para lograr eso hay que tener una infraestructura. Piensen que todos los vuelos tienen conexiones, o sea, el aeropuerto de Panamá, que es prácticamente específico para Copa, tiene que permitir una conexión fluida de los pasajeros, porque vas a tener con este modelo muchísimas más conexiones que en otro modelo que hagan rutas más directas o un multihub. Entonces, el éxito de Copa se basa muy fundamentalmente en su posición geográfica, que es irreproducible para nosotros ni hablar, que estamos acá abajo, por ahí, qué sé yo, Venezuela se puede llegar a copiar, o algunos de los que estén por acá, pero su modelo de Copa se basa en aprovechar su posición geográfica. Ahora si vamos al modelo de la TAM, como podemos ver, es mucho más abierto, se basa en un multihub. La estrategia de la TAM se basa en tener diferentes hubs en diferentes países para sortear las regulaciones que hay en Latinoamérica, generalmente son estrictas respecto de los cielos abiertos. O sea, LAN Chile, si quisiera volar de Buenos Aires a Córdoba, no lo puede hacer. Tiene que tener una empresa radicada en el país para poder hacerlo. Por eso tuvo LAN Argentina. Y eso se replica en los diferentes países. Por eso está LAN Perú. Acá en Lima tiene un hub muy grande. Por eso está LAN Ecuador. Por eso, para entrar al mercado de Brasil, compraron a TAM y generaron la TAM. O sea, tuvo una estrategia de expandirse a través de los países, generando diferentes empresas en los diferentes países. Ahora, ¿esta estrategia es reproducible para nosotros? Y puede ser, particularmente para el caso de Aerolíneas Argentinas, no es muy reproducible y pierde un poco el sentido, porque nosotros estamos, ya vamos a ver adelante, la misión y la visión de Aerolíneas es más un servicio público de la Argentina. Entonces, que Argentina esté soportando una línea aérea que abra una subsidiaria en Perú, medio que pierde el sentido. Entonces, no es una estrategia aplicable o reproducible para nuestro caso. Entonces, a pesar de que algunas dan ganancias, ya vimos que muchas no. Y vamos a analizar un poco la cadena de valor. O sea, toda la industria aeronáutica está en las mismas condiciones. Como podemos ver, no. Las líneas aéreas son las que más pagan este precio dentro de la cadena de valor. Después tenemos, por ejemplo, los talleres, que es un poco donde nos vamos a meter ahora, tienen un retorno mejor, los que más incluso el catering, y los que más ganan GDS son los sistemas de reserva de tickets, tipo el Sabre y esos. Entonces, las aerolíneas son los que más riesgo corren, riesgo en el sentido de que son los que en definitiva dan siempre la cara, ¿no? Y se enfrentan a no sé, a la meteorología, a todas las variables, a salir en horario, todas las variables que lleva la aerolínea puesta, y sin embargo es la que menos retorno obtiene. Y es la que menos retorno obtiene, en definitiva, para pagarle a los demás de la cadena de valor. Porque, en definitiva, los costos que tiene la aerolínea están relacionados con todas las demás cadenas de valor, con los aeropuertos, con los fabricantes. ANSP son los sistemas de aeronavegación, tipo controladores aéreos y todos los fees que hay que pagar para que te controlen en el vuelo. Los LESOs, son los dueños de los aviones de la flota alquilada. En definitiva, ahora en esta crisis que hubo fuerte del COVID, muchas aerolíneas, incluyendo la TAM, Avianca, entraron en el capítulo de quiebra en Estados Unidos, pero más que nada entraron en ese capítulo para refinanciar la deuda principalmente con los lessors, o sea, con los dueños de los aviones, con los talleres. Entonces, en definitiva, la ayuda que reciben las líneas aéreas es para pagarle al resto de la cadena de valor que tiene mejores ganancias. Entonces, un poco el planteo de este trabajo es, ¿por qué no nosotros como línea aérea, ya teniendo un mantenimiento in-house, no podemos acercarnos a otro segmento de la cadena de valor
que nos dé un mejor retorno con un riesgo más aceptable. Entonces, ¿el mercado de la línea aérea es igual al mercado del mantenimiento? ¿El mantenimiento integrado dentro de la línea aérea conviene tenerlo dentro de la línea aérea o conviene tercerizarlo y pagarle a estas otras personas que se quedan con esa otra porción del mercado? Entonces, el mantenimiento finalmente es un generador de costos o si ya lo tengo es un generador de oportunidades. Eso es un poco lo que vamos a ir charlando. Ya pasando a los talleres de mantenimiento, están los talleres de los fabricantes, que ahí hay los fabricantes principales, hay talleres independientes que no son del fabricante ni operadores, y están los talleres de los operadores aéreos, como los que mayormente los tienen las líneas aéreas tradicionales. Entonces, los fabricantes lo que vieron es que se necesitaron meter en el ciclo de vida del producto. Ya no les alcanza con solamente diseñar y producir y vender repuestos, sino que necesitan también ofrecer servicios para mantener el motor, digamos. Uno de los ejemplos es el Total Care de Rolls-Royce, que es un servicio que ellos te ofrecen, donde vos pagás por hora de vuelo, y ellos se encargan de hacerle todo el mantenimiento que vos hagas. Esto es muy útil, sobre todo para las líneas aéreas nuevas o las que no tienen estructura de mantenimiento. Por ejemplo, no sé, JetSmart se viene a instalar en Argentina, no necesita una estructura muy grande, solamente contratando el Total Care y pagando por hora de vuelo, Rolls-Royce le dice lo que tiene que hacer, cuándo bajar el motor, a dónde mandarlo, no se tienen que preocupar de nada. Ahora, las líneas aéreas tradicionales, como aerolíneas, y todas las que ya tienen un mantenimiento, medio son reacias a esto porque de alguna manera es perder el control de tu propio mantenimiento. Otro ejemplo es el de General Electric. General Electric, tratando de meterse en el aftermarket, generó este certificado de True Engine. Ellos te dan un certificado cuando vos mandás un motor a reparar a sus propios talleres, te dan un certificado de que lo repararon ellos, digamos, y que tiene todas partes originales, y que, según ellos, mantiene hasta 50% el valor residual del motor. Esto es un poco parecido a las concesionarias de autos, que si uno no hace el mantenimiento de su concesionaria, pierde la garantía. Es un poco ese el concepto, digamos. Si vos me lo mandás a reparar a General Electric, yo te doy el certificado de que tu motor es un true engine, es un motor verdadero, si se quiere. Es su estrategia para ganar este mercado. Después hay talleres independientes que no tienen relación con los fabricantes, que mayormente se dan para motores con más actividad, motores que ya no es quizás su primera o su segunda visita, son motores que ya pasaron por varios operadores, y la principal ventaja es que se pueden bajar costos con partes justamente que no sean originales. Con el tiempo, o sea, no son originales, pero son aprobadas por la autoridad, ¿no? Partes rotativas internas es más difícil que alguien elija poner partes no originales, pero por ejemplo cables externos, tuberías, ductos, todo eso se puede bajar mucho el costo poniendo partes PMA, se llaman, las partes no originales, que te instalan estos talleres. Por supuesto, si lo mandás a reparar al taller de General Electric, no va a poder ser. Dentro de la Argentina, los talleres independientes están orientados a la aviación general. No hay ningún taller que dé servicios a líneas aéreas. Y los MRO de los operadores aéreos. Los MRO de los operadores aéreos, ahora vamos a ver con el tiempo cómo fueron generando sus propias empresas separadas de la línea aérea, ahora vamos a ver un poco por qué, para captar este mercado que ya vimos que es incluso más atractivo que el mercado original. Si vemos todas las empresas que generaron este modelo de negocios, son empresas más bien tradicionales, son líneas aéreas tradicionales. Lufthansa, Air France, TAP, Delta, bueno, todas las que vemos acá. Entonces, ¿cómo se integraron al mercado? ¿Cómo llegaron a esto? Vamos a ver un poquito el caso de Lufthansa, que es un poco pionera en esto. ¿Por qué llegaron a este motivo?
a este modelo de negocio. En el año 82, esos generaron el programa Fill-in. Fill-in es como completar los espacios. Empezaron a ver que los aviones fueron progresando en su confiabilidad y necesitaban cada vez menos mantenimiento. Entonces necesitaban, la idea es completar los espacios vacíos, de hangar vacío, digamos, que se fueron generando porque los aviones volaban más y necesitaban menos mantenimiento. Luego en 1995, al ver que esto creció y fueron llenando los espacios con clientes, en 1995 crearon Lufthansa Technik. Lufthansa Technik fue creado en el 95 y vemos cómo rápidamente... dígame usted a dónde tengo que ir. En 5 años duplicaron sus ingresos y así siguieron creciendo. Hoy en día, en el 2019, tienen ingresos que siguen creciendo año a año en un 13%. Hoy en día es el 12% de sus ingresos. La verdad que me queda muy atrás mano. Ahora, no tienen ustedes manera para Lufthansa Technik sigue innovando y sigue estando en la vanguardia, y ahora para sus próximos proyectos, lo que hizo fue generar joint ventures, incluso con GE, para generar un nuevo taller, y con MTU, que es su competidor directo en Alemania. MTU es alemán, para generar también un nuevo taller en Alemania. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué Lufthansa, siendo una empresa tan grande, necesita, o sea, se adapta y se adapta tan rápido a las nuevas reglas del juego y va asociándose al fabricante, a su competidor? Incluso, bueno, acá no lo puse porque era más referido a motores, pero van a abrir un taller con LG para reparar las pantallitas, incluso. Así que, nada, Lufthansa es un ejemplo de cómo se va adaptando a las nuevas condiciones. Vamos más específico a nuestro taller de aerolíneas y un poco la historia para ver cómo podemos acoplarnos al modelo de negocios internacionales. La aerolínea se crea en el 50, tiene un mantenimiento integrado verticalmente. Los talleres inicialmente eran como backshop de los hangares y que eran funcionales a los requerimientos técnicos de la época. Acá si vemos estos son los hangares de Ezeiza. Los que tienen los hangares son estos, los que tienen curvados, el techo curvado, y vemos como todo alrededor son las zonas de talleres. O sea, el taller era un backshop, es un taller complementario a la tarea que se realiza en los hangares. Así fue como se diseñó específicamente. ¿Y esto por qué pasaba? Esto va de la mano de la evolución tecnológica. Acá está un poco la clave de todo este trabajo y la clave de cómo interpretar la innovación en la tecnología. Inicialmente, porque antes se reparaban otros motores también, pero el último motor con este modelo fue el Pratt & Whitney, el JT8, que voló hasta no hace mucho, voló en el MD hasta el 2012. Este mantenimiento se realizaba cada 5.000 horas de vuelo o 10.000 horas de vuelo, hard time, o sea, cuando llega el momento lo tenés que bajar y hacer el mantenimiento. El motor esté andando bien, esté andando regular, llega el momento, hay que desmontarlo y hacerle el mantenimiento. Ahora, la tecnología del 737-800, que es el que manejamos hoy en día, del 7B, tiene un mantenimiento on condition. Se va siguiendo la condición del motor, la va siguiendo ingeniería, y cuando llega el momento que tiene algún tipo de falla o algún parámetro termodinámico bajó un poco o hay un poquito de vibraciones, se decide desmontar. Ahora, este motor vuela sin desmontarse aproximadamente 35.000 horas. Entonces, esto fue lo disruptivo, lo que hizo migrar de un modelo de negocios a otro. Si vos tenés que bajar tu motor cada 5.000 horas y repararlo, no es lo mismo, o sea, necesitas un taller mucho más cercano, mucho más cerca del hangar, que si necesitas bajarlo cada 35.000 horas. Para que se den una idea, 35.000 horas, una operación normal como la de nuestra línea aérea es 10 años. Nosotros recibimos aviones nuevos en el 2009, los dos propios de aerolíneas, y los motores siguen volando y no se desmontaron. Entonces, eso fue lo que generó los espacios libres que vimos antes que Lufthansa aprovechó para
meter trabajos de otras personas. Esto es un poco la destrucción creadora que viene a generar un nuevo balance y un nuevo modelo de negocios. La innovación viene a crear un nuevo balance. Uno puede ser reactivo, que es la peor condición, digamos, o puede tener una gestión activa de la innovación, que eso es un poco el kit de este trabajo y nada, de estar activo ante las innovaciones tecnológicas y cómo eso afecta nuestro modelo de negocio. Para eso, con este nuevo balance y con un motor que vuela de 5.000 a 35.000 horas, tenemos dos opciones. O se genera una tercerización y yo ya no tengo mi mantenimiento, o buscar la alternativa, como veo Lufthansa, de tratar de generar una economía de escala que haga valer la pena la inversión en adaptarse a la nueva tecnología y generar un entonces, Aerolíneas previamente, el amarillito, digamos, hacía todo su mantenimiento en casa, y hoy en día lo hace parcialmente integrado. O sea, hay partes que hacemos acá y partes que tercerizamos. Casualmente, ¿quién es el que se queda con esta porción que nos falta? En nuestro caso, Lufthansa. Tenemos un contrato de Lufthansa para que haga todas las partes que nosotros no podemos hacer, porque no vale la pena invertir en esas partes que no podemos hacer para tener tantas pocas visitas por año, porque el motor vuela mucho y no se rompe, digamos, básicamente. Hubo una inversión tecnológica como para poder captar ese proceso, esa parte que sí podemos hacer. Esta es una imagen del taller de aerolíneas. Lo que no hubo, a mi parecer, fue una gestión en la innovación del modelo de negocios. O sea, eso que sí, circunstancia de salir a buscar y de adaptarse, eso es lo que no tuvimos y lo que estamos estudiando en este trabajo. Entonces vamos a pasar rápidamente por los ítems que sugerimos prestar atención. La misión y la visión. La misión de la línea aérea hoy en día. Como línea aérea de bandera, nuestra misión es garantizar la conectividad dentro de Argentina y con el mundo. Y la visión es ser la aerolínea líder dentro de Argentina. O sea, en cuanto al mantenimiento, está muy poco identificado. Lo único que alguien se puede identificar en que, bueno, para conectar tenés que tener los aviones en condiciones, digamos. Ahí puede ser, pero el foco está puesto 100% en la conectividad, en la línea aérea. O sea, 100% orientada al transporte de pasajeros. Y puede haber, si lo pienso desde el mantenimiento, un conflicto de intereses, porque yo como taller lo que quiero es que me entre el motor a reparar. Yo quiero reparar motores. En cambio, a la línea aérea lo que quiere es el motor volando. Entonces, digamos, generar un evento de mantenimiento para la línea aérea es una pérdida y para el taller es una ganancia. Entonces, hay un conflicto de intereses. Es necesario, si vamos en el camino de generar un negocio desde el mantenimiento, es necesario establecer una misión y una visión que encolumne los esfuerzos en ese sentido. Acá yo puse una que podría ser, puede ser otra, pero bueno, el concepto es que encolumne los esfuerzos hacia el servicio aeronáutico y no tanto hacia la línea aérea, ¿no? La estructura organizacional, acá hay una estructura reducida de cómo está hoy en día el taller, la gerencia técnica, digamos. La gerencia de talleres y el taller de motores depende, por supuesto, hoy en día del gerente técnico de aerolíneas. Este gerente técnico es el mismo responsable de que todos los aviones estén volando, de que todos los aviones estén disponibles en hora para que salga al vuelo. Entonces, si vemos la misión que tiene la compañía y lo que le exige al gerente técnico es que el avión vuele, generar la conectividad. Entonces, si el taller que necesita lo contrario, necesita generar el mantenimiento, o, por ejemplo, si agarra un trabajo de un tercero y necesita destinarle mano de obra a ese motor de un tercero, y bueno, el gerente técnico le va a dar prioridad, y está bien que así sea, porque tienen su misión que el avión de Argentina vuele, de Aerolíneas vuele, le da prioridad a la línea aérea. Entonces, este esquema
es de línea aérea. Si quisiéramos pensar un negocio basado en el mantenimiento, habría que reformular este esquema. Bueno, acá puse falta de prioridad respecto a las operaciones, lentitud en la reacción de demandas de mercado, desconexión entre aspecto técnico y comercial, o sea, el gerente de talleres no tiene ninguna conexión con nadie comercial que salga a vender sus servicios. Es una venta reactiva, porque Aerolíneas sí ofrece servicio a terceros, pero reactiva. O sea, vos se te rompe o se te queda un avión en Ezeiza, podés contactarle con Aerolíneas y te van a dar soporte. Pero no hay una venta activa ofreciendo los servicios. No hay servicio al cliente. Si vemos en esta imagen, el servicio al cliente en algo tan complejo como la aviación, las aerolíneas respondieron que es incluso más importante que el labor rate. O sea, cobrame un poquito más caro si querés, pero dame un buen servicio. Es un poco el concepto de esto. Y nosotros no tenemos ni siquiera un sector de customer service, lo que muestra que no hay una gestión de este tema. Entonces, se va a proponer una estructura orgánica para poder cumplir estos objetivos. Principalmente independizar las decisiones del MRO, de la línea aérea, y generar un proceso de ventas integrando estrategias. Y bueno, esta es la estructura propuesta, ¿no? Donde un servicio de MRO, los talleres, sean independientes de la línea aérea, y el Customer Service pueda darle las demandas al gerente de estos servicios y que puedan impactar de manera directa en los talleres. Fuerza de ventas se va a necesitar, por supuesto. Vamos a distinguir en productos clase 1 y productos clase 2, así están descritos en la normativa. Productos clase 1 son motor y avión, productos clase 2 accesorios, válvulas, etc. Los productos clase 1 son más complejos, ningún evento de mantenimiento es igual al otro, necesitan una ingeniería, necesitan un servicio complejo. Para esto lo que se propone es una venta consultiva, es explotar un poco la experiencia de los ingenieros que trabajan en la empresa para dar soluciones específicas. Martín, ya superaste los 30 minutos, ¿eh? Te digo Ya, para que lo tengas en cuenta. Sí, ya redondeamos. Bueno, generar la figura del ingeniero de ventas para mí es fundamental. Y para productos clase 2, algo más externo, más masivo, como puede ser una página web. Si vemos, por ejemplo, Lufthansa de vuelta, tiene su página web disponible, donde uno entra con el parte número y ya le dice directamente todo esto es público, puede entrar cualquiera, el tiempo que va a tardar, cuánto te va a costar, todo. Y las regulaciones, por último. Las regulaciones, cada país tiene su propia regulación y necesitas estar habilitado por ese país para generarle mantenimiento a los aviones de ese país. Nosotros tenemos actualmente la ANAC, la propia nuestra, y la de Estados Unidos, que es mandatoria por los aviones alquilados. Cuando tenés aviones alquilados, tenés que generar, tenés que mantenerlos en base a un estándar internacional, en nuestro caso la FAA. Entonces, si quisiéramos ofrecer un servicio, habría que hacerlo en base a un mercado objetivo. Acá puse el ejemplo de Brasil, que es un mercado amplio donde se puede generar un mercado objetivo, y EASA para captar los otros contratos de alquileres, donde en vez de la FAA te pidan la EASA, que son los más importantes. El ejemplo de Lufthansa, todas están aprobados por casi todo el mundo para realizar mantenimiento. Y estos son los talleres de la Argentina, que también, a pesar de ser talleres pequeños, estos talleres no tienen más de 30 personas, sin embargo están habilitados por Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, tienen sus habilitaciones con su mercado objetivo. Nosotros tenemos solamente Argentina y Estados Unidos. Conclusiones. Es un mercado atravesado por la tecnología y necesita una gestión activa de la innovación. Esta gestión activa se desprenden implementaciones técnicas, que en parte Aerolíneas las fue haciendo, y se desprenden innovaciones en la estrategia del negocio.
que van íntimamente relacionadas. Que esto es un poco en lo que se basa el trabajo de que se podría mejorar, dado que Aerolíneas está muy focalizada en la línea aérea de pasajeros, pero como ya vimos, es un ambiente y un mercado bastante más complicado y con menores retornos que el del mantenimiento. Entonces, ante la innovación tecnológica tenemos tres posiciones. No actuar, que es, bueno, la menos recomendada. Tercerizar el mantenimiento, 100%. Transformarnos en algo 100% comercial. Esto, muchas empresas funcionan así y funcionan bien. Un ejemplo es LAN, que ya vimos que tiene ganancias y sin embargo ellos no hacen mantenimiento. Son línea aérea. O generar una estructura para el servicio del mantenimiento que pueda permitir generar ingresos adicionales y tener una solución técnico-comercial, o sea, a la solución técnica que ya tenemos disponible en Aerolíneas, agregarle la pata comercial como para generar un beneficio. Y por último, que es el último slide, estaba viendo para que vean un poquito el mercado. Estos son los talleres que tienen más o menos la capacidad que tiene nuestro taller de motores. O sea, sacando Estados Unidos y Canadá de lado, que bueno, ya es un mercado contenido en sí mismo, de México para abajo solamente hay uno en México y uno en Brasil. Y si vemos quiénes son, es GE y Selma, o sea, taller del fabricante, y Safran en Santiago de Querétaro, en México. También un taller del fabricante. No hay un taller independiente, no hay un taller de una línea aérea que tenga las capacidades que tiene Aerolíneas en toda Sudamérica. Y en lo que se proyecta hacia el 2028, se proyecta que la demanda de mantenimiento, el MRO Market, en motores va a ir aumentando anualmente 6.5, 4.9% son las proyecciones de aumento de la demanda de estos servicios. Así que bueno, con eso ya concluí.